Queridos alumnos, buenas tardes. Continuando con las clases de geometría de cuarto de secundaria, el día de hoy vamos a ver líneas notables y sus propiedades. A ver, continuando con lo que son las líneas notables, vamos a empezar definiendo qué es una mediana. Sabemos que mediana viene a ser un segmento que se traza desde un vértice del triángulo al punto medio de su lado opuesto, en este caso de AC. Entonces, vamos a decir que BM es mediana ¿de quién? Del lado AC. Muy bien. Todo triángulo tiene generalmente tres medianas. 1, 2, 3. ¿Qué va a pasar con estas tres medianas? Al intersectarse, van a intersectarse y van a formar un punto interior llamado baricentro. Entonces, las medianas AN y CP se intersectan en un punto G, en este caso le hemos puesto punto G, llamado baricentro del triángulo. ¿Qué dice la mediatriz? La mediatriz dice, se llama mediatriz de un lado a una recta perpendicular en el punto medio de dicho ángulo. Este es el punto medio del ángulo del lado AC. Entonces, todo triángulo, igual que la mediana, tiene tres mediatrices correspondientes a cada lado. ¿Qué va a pasar? Recordemos que los triángulos, cada uno es distinto. Hay triángulos acutángulos, hay triángulos rectángulos y hay triángulos obtusángulos. Dependiendo de la clase de triángulo, se va a formar el circuncentro. Cuando es un triángulo acutángulo, el punto central circuncentro se va a encontrar internamente. Cuando el triángulo es obtusángulo, como este caso, el circuncentro se va a encontrar en la parte exterior. Cuando el triángulo es rectángulo, el circuncentro se va a encontrar en este punto, en el lado de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Pasamos a ver la bisectriz interior. Sabemos el concepto de bisectriz es aquella que divide el ángulo en dos ángulos congruentes o iguales. Cuando trabajamos con la bisectriz interior, dice, es la bisectriz de cada uno de los ángulos internos. En este caso, quiere decir que este ángulo que está acá es igual al ángulo que está acá, por la bisectriz que tiene acá BD. Por tanto, la BD es la bisectriz interior relativa al lado AC. Igual que la mediatriz, igual que la mediana, todo triángulo tiene tres bisectrices. ¿Qué va a pasar con este punto I? El punto I que está acá. Este punto I de intersección se le llama incentro, porque lo encontramos internamente, ojo, de la bisectriz interior. Por tanto, AF, BD y CE se intersectan en un punto I llamado incentro del triángulo ABC. Veamos la bisectriz exterior. ¿Qué dice la bisectriz exterior? En este caso, la bisectriz exterior de un ángulo en este caso CH, es la bisectriz exterior respecto a quién? Respecto al ángulo C, El punto de intersección de dos bisectrices exteriores y de una bisectriz interior se llama excentro. Ya no se va a llamar incentro, sino excentro. Muy bien. Acá está el punto. Acá está el excentro. La bisectriz BE y CE se intersectan con la bisectriz AE, que al intersectarse, obviamente, que forman el excentro del triángulo ABC. ¿Qué va a pasar con la altura? La altura viene a ser el segmento, similar a la mediatriz, ese es un segmento perpendicular que se traza desde un vértice, en forma perpendicular al lado opuesto, en este caso sería el lado AC. Por eso BH es la altura respecto a AC. Al igual que las demás líneas notables, la altura también tiene un punto de intersección de las tres líneas notables. O sea, tres líneas perpendiculares que al intersectarse forman un ortocentro. Ojo, dependiendo también de la naturaleza del triángulo, este ortocentro se puede formar internamente o externamente. Por tanto, si es un triángulo acutángulo, el punto ortocentro es interno. Si es un obtusángulo, se encuentra en el punto exterior el ortocentro. Y si es un punto medio de la hipotenusa, si el triángulo es rectángulo. Veamos esta propiedad. ¿Qué va a pasar con X?
cuando X está formado por un ángulo obtusángulo, la fórmula para trabajar y hallar X sería igual a teta entre 2. Esa es la fórmula por propiedad definida. Veamos acá el ejemplo. X, obviamente que tiene que ser obtuso. No podemos hallar. Entonces aplicamos que X es igual a ¿quién? A 90 más teta, en este caso 40, entre 2. 90 más 40 entre 2 es igual a 90 más 20. Por tanto, X es igual a 110. ¿Conforme? Conforme. 110 es X. Vemos el segundo caso. En este triángulo, la medida de un ángulo agudo que forma la bisectriz interior de uno de los ángulos y la bisectriz exterior de otro ángulo es igual a la medida del tercer ángulo interior. En este caso, teta. Por tanto, X va a ser igual a teta entre 2. X es igual a teta entre 2. Veamos el ejemplo. Entonces, si decimos que X es igual a teta entre 2, ¿quién es teta? Teta es 30. Si teta es 30, entonces, obviamente, X es igual a 30 entre 2, que vendría a ser 15. Muy bien. Pasamos al tercer ejemplo, a la tercera aplicación de la propiedad. En todo triángulo, la medida de un ángulo agudo se forma por las bisectrices exteriores de dos ángulos. ¿Es igual a quién? A 90 menos teta entre 2. A 90 menos teta entre 2. Esa es la fórmula definida para hallar X. Veamos el ejemplo. Entonces, en este caso, X va a ser igual a ¿quién? A 90 menos teta. ¿Quién es teta? 50. 50 menos 2, 25. 90 menos 25, 60. Muy bien. Esta es la respuesta. Ahora, apliquemos dos ejemplos. El primer ejemplo, nos piden, si nos dicen que L1 paralela a L2, las cuales son mediatrices del lado AB y del lado BC, entonces, ¿qué me queda acá? Decir que la suma de los dos interiores es el exterior, pero también debo decir que, como es mediatriz, el lado A, el lado B, son iguales, son congruentes, por tanto, acá yo le pongo A. El lado BC es igual, por tanto, también le pongo BB. Ahora, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué voy a aplicar para hallar esto? Entonces, yo voy a decir que la suma de los dos ángulos adyacentes es igual a 2 al exterior. Lo mismo sucede acá. 2B es igual al exterior, que está acá 2B. Ahora yo lo tengo, entonces ya puedo aplicar triángulo interior y decir que toda la suma de los tres interiores es 180. Por tanto, X más 2A más 2B es igual a 180. X más 2, es decir, que X que está sumando va a pasar a restar y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por tanto, A más B es igual a 180 menos X entre 2. Pero me piden hallar X. ¿Quién es X? Entonces, yo voy a decir que A más B, nuevamente debo aplicar la suma de los dos ángulos interiores es el exterior. No adyacente, es obvio, no adyacente. Entonces, A más B es igual a ¿quién? A 75. Y ya sé quién es AB. ¿Quién es AB? 180 menos X entre 2. El 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar, sale 150. El AX lo paso a la izquierda, positivo, y el 180 lo paso a la izquierda a restar con 150. En este caso saldría X es igual a 30. Y por último, tenemos otra propiedad de bisectriz exterior y decimos que en este caso, acá está teta, de acuerdo a la fórmula, y esto es X, de acuerdo a la fórmula. Entonces yo voy a decir que 90, que X es igual a ¿quién? A 90 menos teta. ¿Quién es teta? X entre 2. Entonces, X entre 2 es igual a ¿quién? A 90 menos 50. Por tanto, 40 por 2 es igual a 80. Por tanto, X vale 80. Eso es todo, chicos. Espero hayan podido entender y ya saben, cualquier duda, pregunten dentro del horario de clases. Muchas gracias.